Templarios fue una de las organizaciones más importantes dentro del ámbito militar y religioso que se organizó pues, en el ámbito de las cruzadas con el objetivo de impulsar el cristianismo y expulsar la religión islámica o al Islam de Tierra Santa, que es Jerusalén. Que prácticamente siempre es lo que ha habido. Europa es occidental frente a Oriente y ha habido bueno, pues, disputas de guerra de religión hasta que ya en el siglo XX ya la situación cambió y el objetivo antiguamente, sobre todo en la Edad Media y en la Edad Moderna, era imponer el cristianismo en Europa y expulsar al Islam de la cultura occidental. Pero hay algunas estructuras que todavía no se han conseguido y que siguen pues, manteniéndose tal y como se realizaron hace alrededor de 800 años. Los templarios, o la Orden de la Temple, fueron una influyente orden militar católica medieval fundada en el año 1118 para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, Jerusalén, famosos por su disciplina y manto blanco con cruz roja. Combinaron la vida monástica con la guerrera, acumulando gran riqueza y poder económico en Europa antes de ser la propia organización religiosa y militar disuelta en el año 1312 por el monarca Felipe IV. Y bueno, que esto lo impulsó el propio monarca francés, que al final el Papa Clemente V lo hizo y eso que bueno, Clemente tenía, bueno, no era muy, o no tuvo muy buen papado, primeramente por la fragilidad de Clemente V. La regla latina fue un documento en latín con 71 cláusulas atribuidas a Bernardo Claraval y Hugo de Pins, redactada en el año 1128 y añadida al Concilio de Troyes en el año siguiente, en el año 1129. Se la conoció también como el comportamiento específico para la orden templaria. Describió el comportamiento ideal de un caballero. Y el Concilio de Troyes fue un concilio de la Iglesia Católica que se celebró en la ciudad, pues, Troyes, el 13 de enero del año 1129 con el objetivo, o su primer objetivo era reconocer oficialmente a la Orden del Temple, que es los templarios. Y el final de los templarios vino por un inmenso poder y riqueza que tenía la propia organización. El monarca francés Felipe IV impulsó la destrucción que ya comenzó en el año 1307 y oficializada ya por el Papa en el año 1312 bajo acusaciones de herejía y bueno, el Papa Clemente V era muy frágil personalmente, le incluso el monarca francés le instó a que la disolviese y bueno, pues provocó al final que como no tenía tanta personalidad el propio Papa, bueno, pues el monarca hizo casi lo que quería y también, claro, había intereses más políticos que religiosos, que siempre es lo que se ha producido bueno, pues desde el nacimiento de las monarquías en la Edad Media, había esas disputas entre la Iglesia y, y las monarquías europeas y bueno, pues al final y esto lo digo yo así, cayeron ambas con la Revolución Americana y sobre todo ya en Europa con la Revolución Francesa, se llevaron a cambio un paradigma totalmente, bueno, la cual pues, comenzaron las monarquías parlamentarias o las repúblicas en muchos de los estados europeos desde finales del siglo XVIII y bueno, pues hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y ya, bueno, a partir de ahí de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues hubo algunos regímenes monárquicos. En España no, hubo una dictadura hasta que ya en el año 75, en 1975, se coronó a Juan Carlos I por decisión de la dictadura franquista. Y porque además el propio franquismo y Franco había nombrado a Juan Carlos de Borbón como heredero a la jefatura del Estado. Algunos de los templarios o religiosos más destacados de la propia orden. Hugo de Pins o Payens fue el fundador y primer maestro de caballeros templarios y uno de los primeros 9 caballeros. En asociación con el abad francés Bernardo de Claraval, que voy a hablar de él, creó la regla latina, el código de conducta de la orden, la cual cómo tenía que vivir un propio caballero de la orden templaria y bueno, que realizaba. Jacques de Molay fue un noble franco-condal y el último gran maestro de la Orden del Temple, una orden militar fundada por Hugo de Payens y otros caballeros que participaron en la primera cruzada, cuyo propósito era proteger a los peregrinos cristianos de Tierra Santa. Y Bernardo de Claraval, que fue el que fundó junto al militar Hugo de Payens la Orden de los Templarios, la Orden de la Temple, que son los templarios,
Bernardo de Claraval fue abad y reformador francés, canonizado en el año 1174, procedente de una familia noble, siguió desde muy joven su vocación religiosa. En el año 1112 ingresó en la abadía cistercense de Citeaux y muy pronto, bueno, a los 3 años, en el año 1115, pasó a dirigir el nuevo monasterio Claraval, de ahí de Claraval, de su propio apellido de Bernardo de Claraval, que fue además el que criticó a la filosofía racionalista de Pedro Abelardo, que luego otras figuras, que la voy a hablar, bueno, voy a hablar de ella en esta diapositiva, se acercó y eso no gustó a muchos de los abades religiosos, porque veían que la teología no tenía que ser racionalista, sino para ellos tenían que seguir las doctrinas de lo que habló Agustín de Hipona, que luego ya, pues en la época ya de Tomás de Aquino, ya hubo una teología más racionalista, pero siempre con tintes religiosos. Y esa ruptura ya se produjo ya pues, en la Edad Moderna, con Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Luis Vives, y bueno, ya sobre todo ya eso en el siglo XV, en el siglo XVI, también apareció Francis Bacon como el padre del empirismo en Europa y en la cultura anglosajona. Y luego ya, bueno, pues destacó el racionalismo con Descartes, Leibniz o el empirismo ya de la edad del siglo XVII y siglo XVIII de Locke y Hume. Y a partir de ahí ya, pues el neoclasicismo y la ilustración con Kant y otras tantas figuras como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que fueron los que cambiaron ya casi el paradigma y fueron muy críticos con las monarquías absolutistas europeas, por un lado, y por el otro con las instituciones eclesiásticas que tenían mucho poder. A partir de ahí ya, bueno, apareció ya el marxismo, el romanticismo y toda la estructura de la filosofía del siglo XIX y siglo XX, que es la que tenemos en la actualidad con el existencialismo. Un total de 8 cruzadas principales, o se denominaron también expediciones militares, impulsadas por la Iglesia Católica con el objetivo de imponer el cristianismo en Tierra Santa y expulsar del control musulmán lo que sería Jerusalén. Aunque hubo campañas menores y diferentes cruzadas internas en Europa, las más destacadas fueron la primera cruzada, que es la que tuvo mayor éxito, que fue llevada a cabo por el Papa Urbano II con la toma de Jerusalén. La segunda fue un fracaso tras la pérdida de Edesa. La tercera se la conoció como la Cruzada de los Reyes. Ricardo Corazón de León, el emperador Federico I Barbarroja y Felipe II de Francia fueron los que llevaron a cabo la tercera cruzada, pero no se recuperó Jerusalén, pero logró acceso a los peregrinos. La cuarta cruzada fue desviada, terminó saqueando Constantinopla. La quinta fue un intento fallido contra Egipto. La sexta sí se logró la recuperación diplomática de Jerusalén. La séptima la lideró el monarca francés Luis IX de Francia. Fracasó. La octava cruzada también fue liderada por el monarca francés, con el objetivo de, bueno, que acaba también el cristianismo y la cultura occidental, fracasó al final porque se produjo la muerte del monarca por la peste. A partir de ahí, bueno, pues Jerusalén ha sido conflicto, bueno, ha sido una zona de conflictos desde la Edad Media hasta hoy en día en la actualidad entre lo que se habla ahora de Israel, Estados Unidos, Hamas, Hezbollah y otras tantas bueno, organizaciones terroristas y occidentales que intentan tener el control de la zona. Como por ejemplo pasa ahora mismo con Palestina, Jerusalén y todo. Rinaldo de Brescia fue reformador político y religioso italiano. En su juventud residió en Francia y fue seguidor de la filosofía racionalista de Pedro Abelardo. El propio Bernardo de Brescia fue criticado por el abad francés Bernardo de Claraval. De vuelta a la península itálica, fundó un partido político que propugnaba un retorno a la austeridad de la Iglesia primitiva. Pero tal ideario provocó la expulsión del país por orden del Papa Inocencio II. Fue capturado por el emperador Federico I de Barbarroja y al final asesinado en la hoguera, todo. Y claro, como Bernardo de Claraval, que era el que llevaba a cabo el cristianismo, aparecieron nuevas formas, por ejemplo, en la filosofía racionalista, que más que filosofía racionalista era teología. La figura de Pedro Abelardo provocó bueno, la admiración de Bernardo de Brescia. Y bueno, pues al final es verdad que la teología racionalista o filosofía no tuvo su plenitud ya posteriormente. Tomás de Aquino fue el que llevó a cabo la estructura de que había que llevar a cabo un racionalismo teológico con el objetivo de comprender si existía algo más arriba y no, como hablaba Agustín de Hipona, que si tú veías algo arriba ya tenías fe y totalmente opuesto era el pensamiento
de Tomás de Aquino por la influencia aristotélica y sobre todo luego de Averroes también, filósofo eh, andalusí y gran influencia también que tuvo Averroes en el pensamiento religioso de Al-Ándalus. Y luego esa estructura ya cambió. El humanismo se rompió y bueno, pues, con ello finalizo. Comento que soy historiador y os muestro este vídeo. Bueno, pues con la Orden de los Templarios, las Cruzadas, Arnaldo de Brescia y algunos ejemplos más. Darle a like, suscribiros, comentar. Comento que soy historiador. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.